Bueno, ya estamos acá en nuestra mesa de análisis. Estábamos esperando un poquito de tiempo en lo que llegaban dos de nuestras invitadas que vienen retrasadas, pero como ya todavía les falta tiempito, vamos a empezar. Y tenemos hoy en este miércoles a Arián Laguna. Bienvenido, Arián, como siempre. Hola, Dani, feliz de estar aquí, gracias. Qué gusto. Y a la diputada federal Dolores Padierna. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Teníamos preparados varios temas, pero como hoy ha sido el tema minero, la conferencia, y además llevamos toda la semana hablando del tema minero, yo quisiera robarles un minutillo para que hagamos una pequeña reflexión de lo que se está planteando en México con las precisiones que hubo hoy, que creo que son relevantes, y también de las implicaciones que tiene todo el tema de los recursos para nuestra región, digo, evidentemente pensando en las experiencias de otros países. ¿Sí? Entonces, sí, una pequeña reflexión sobre eso, Dolores. Tal vez dos cosas importantísimas. Primero, que se cambió la ley, se cambió la Constitución. Ahorita las concesiones están congeladas en toda la minería. No hay se acortó el plazo de todas las concesiones, pero además ya no hay una repetición de la concesión automática. Tampoco el agua está ligada ya a la concesión minera, y una serie de cambios muy rigurosos para la minería. Pero si uno lee el texto que se llama Acuerdo o Plan entre México y Estados Unidos sobre materiales críticos, se habla de la cadena productiva y qué papel jugaría México en un momento dado. Están los primeros 60 días, que dijo el secretario, para la reflexión, para la ubicación de qué tiene cada quien, pero en el caso de México no entra en la explotación de minerales. Por lo tanto, no estamos hablando de minería, sino de cadena productiva, donde México se engarza en la producción, en el tema de la legalidad, dependiendo de qué estamos hablando. Pero, ¿dónde van minerales críticos? Por ejemplo, en los chips. Bueno, quien hoy por hoy, de los tres países del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos es quien tiene el software, quien tiene el diseño, y México es ensamble, es la manufactura, y Canadá es el empaque, que son cosas bien delicadas, bien tecnológicamente complejas. Lo estoy esquematizando, pero México no entra. Esa es la segunda cosa. Además de que están congeladas las explotaciones de minas nuevas, este acuerdo no habla de explotación de minerales críticos, sino de la cadena productiva en la que México es manufacturero en materia de minerales críticos. Bueno, ese es un tema que es central para todos nuestros países en un momento en el que hay unos que están abriendo todo, no vamos a decir Argentina, ¿verdad? Pásenle por acá para que lleves de todo lo que quiera, oro, monedas, divisas, todo lo que sea, ¿no? Y hay otros que están y que van a tener que tener una dura batalla para mantener las cosas que ya se habían ganado, y el caso concreto de Bolivia, por ejemplo. Sí, bueno, me parece, Dani, que este es un golpe de timón en la política mexicana que entusiasma, ¿no? O sea, realmente me parece, entre las grandes medidas que se han ido tomando, no solamente en el gobierno de Sheinbaum, sino desde López Obrador, me parece un cambio estratégico fundamental, ¿no? Y que puede tener un impacto muy positivo sobre México. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Creo que no se puede, digamos, separar este cambio estratégico que está haciendo México de las negociaciones del TEMEC y de la posición de Trump agresiva frente a México, ¿no? Estados Unidos, una de las grandes motivaciones que tiene para los movimientos geopolíticos que está realizando a nivel global es el tema de los minerales y especialmente de las tierras raras, ¿no? De hecho, la agresividad de Trump frente a Groenlandia provino de consejos que le dio el presidente del Consejo Judío Internacional, que le dijo: en Groenlandia hay grandes reservas de tierras raras. Entonces ese va a ser un lugar, tanto por la posición en la que está en el planeta, pero por la existencia de tierras raras, un lugar estratégico en el mundo, ¿no? Entonces, de hecho, Trump ha armado una comisión como de más de 50 países, entre los que ahora está Bolivia, lamentablemente, donde les ha dicho: ustedes van a ser mis proveedores de tierras raras, ¿no? Ahí está Ucrania, ahí está Bolivia. Entonces, claramente México sabe que este es un tema fundamental para Estados Unidos, porque
China tiene un enorme control global de las tierras raras y de su producción, ¿no? Entonces, obviamente, Estados Unidos se siente sumamente angustiado por esa situación, porque además las tierras raras son importantes no solamente para los chips, sino también para la producción de armas, ¿no? Entonces, este movimiento de México me parece excelente, porque es una ficha en una negociación que obviamente ya se está haciendo con Estados Unidos, ¿no? Es decir, Trump juega a ponerte en una situación, en una posición difícil para negociar contigo en posición difícil. Entonces, el tema de los minerales va a ser una ficha en este juego geopolítico para México en sus negociaciones con Estados Unidos. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, México es un país enormemente minero, ¿no? Es el mayor productor de plata del mundo. Entonces, creo que además esta va a ser una fuente que le va a permitir generar excedentes, que lo ideal sería que el gobierno pueda captar esos excedentes para obras públicas, para inversión pública, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por ambos sentidos es una excelente medida. Además se suma el tema del litio, ¿no? Que México tiene reservas importantes y en esa materia además se hizo la correcta decisión de nacionalizar el litio. Pero con arcilla, o sea que lo que no tenemos todavía es el desarrollo pues tecnológico para extraer el litio de una forma eficiente y poco... Es un litio todavía complejo de extraer, ¿no? Pero, digamos, se están desarrollando las tecnologías que van a permitir extraerlo, ¿no? Entonces, tal vez puede ser un precio al principio menos competitivo frente a otros países como Bolivia, por ejemplo, ¿no? Que es de extracción mucho más fácil. Pero, de todas formas, creo que va a poder ser parte de la producción mexicana, ¿no? Entonces es la pregunta comparando con Bolivia, ¿no? De hecho, el tema de los minerales, durante todo el ciclo neoliberal, que hubo nacionalizaciones de petróleo, de gas en Sudamérica, el tema de la minería siempre quedó muy rezagada, como... Las empresas internacionales, especialmente las canadienses, lograron que sea un tema que quede bajo la mesa y que no sea el foco de atención pública. En realidad, por ejemplo, ahorita en Bolivia, el principal ingreso nacional es la minería. No es el gas, no es la soya, etcétera. Pero nunca se logró hacer una reforma tributaria. En Bolivia las mineras pagan entre el 3 y el 6% de impuestos desde la época de Evo Morales, ¿no? O sea, ese fue un error gravísimo durante los gobiernos de Evo Morales, que ahora estamos en cierta forma también pagando las consecuencias, ¿no? Entonces creo que es hora de que los minerales y el rol estratégico del Estado esté en el centro del debate público en los países latinoamericanos, con una posición de izquierda. Obviamente en Bolivia eso ya no está en discusión en este momento, ¿no? Dolores, te pregunto sobre este tema que dice Arián, que me parece muy importante, porque en México, bueno, tenemos por un lado esto que se está anunciando, que claramente se refiere a los particulares que tenían concesiones que usaban para la especulación, que es una parte de la historia. Pero está la gran industria que en México, bueno, pues son las mineras canadienses, las mineras estadounidenses y las mineras de los hombres más poderosos del país, de los más ricos. Y esto que está diciendo Arián de que querían o que intentaron o que quisieron que estuviera todo el tiempo bajo la mesa el tema, que mientras menos se toque, mejor, que no estuviera públicamente. Te lo pregunto y te quiero preguntar sobre el lobby que se hace, ¿no? Sobre el lobby que además que se tiene sobre diputados, sobre políticos. Sería necesario quizá, porque lo que tuvimos fue una reforma que permite esto, reducir concesiones y eso, pero el tema de los impuestos, por ejemplo, es todavía un tema que queda ahí muy pendiente. ¿Sería necesario revisar qué más herramientas se necesitan para mejorar los controles sobre las acciones de las minas? Sí, por supuesto. La minería efectivamente es un tema que no se pone en la palestra por lo delicado, lo ofensivo que es, tanto desde el punto de vista del trabajo y también de la afectación al medio ambiente, entre muchos otros, y de que de inicio siempre se le pusieron tasas fiscales muy bajitas y prácticamente aportan nada a cambio de dejar un desastre ambiental, social, en los lugares donde están las minas. Pero todo eso, digamos que durante toda la era neoliberal, desde antes, bueno, minería viene desde hace mucho tiempo, pero durante el neoliberalismo, el documento de las minas era fundamentalmente para la especulación financiera, para ir con tu documento a la bolsa de valores. No es productivo, es el capital financiero que les da y les reditúa ganancias mediante la especulación. Todo eso se puso en el 2019, en el 2023, que hemos venido haciendo cambios legales, se puso fin. Ahora también se le puso fin a esa dinámica, por ejemplo, en el agua y en otras muchas cosas,
porque de lo que se trata es de ser productivo. Se te dio una concesión para producir, no estás produciendo, regrésala. Entonces, estas 1,200, 1,000 y tantas concesiones que se recogen es muy importante, porque si además se junta con el plan de no hacer más minería, hay siempre dos lógicas. La economía necesita lugares donde generar riqueza y PIB. De momento, la decisión es no. Vamos componiendo el mundo laboral, vamos estabilizando el medio ambiente, vamos viendo dónde están estas minas para poder recomenzar. Y hoy, y se hará en su momento y de cara al público, porque México efectivamente es un país muy rico en mina, primer productor. Tenemos una lista de minerales muy rico y en los escasos es donde está ahorita puesto el foco, pues porque ahí están las armas, los coches eléctricos, los coches híbridos, todo el tema de los semiconductores, todo lo que hoy se necesita y a futuro van a ser indispensables. Por eso es tan importante lo que hoy decía el secretario de Economía. Estamos en la mesa, vamos a analizar, a discutir y luego veremos cómo tener esos minerales que son escasos para México o que no tenemos para así tenerlos en el país. Bueno, pues ya está aquí nuestra querida Estefanía Velos, integrante de la base, que además, fíjense que no estaba planeado porque realmente eran otros temas los que tenemos para esta mesa, que ahora vamos a entrarle ya a los otros temas, pero pues aquí dijeron vamos a hablar de minería porque ha sido el tema desde la mañana de la conferencia y justo ustedes acaban de hacer un programa de la base América Latina sobre el tema minero. Entonces, sobre este tema, básicamente decían, sabíamos que se iban a recuperar 200 concesiones, ahora nos dicen se han recuperado en realidad 1,126, equivalentes a 889,500 hectáreas, que no es nada menor. Entonces, pues ya para cerrar el tema, Estefanía, ya que lo tienes fresco, una pequeña reflexión. Además, si nos quieres contar algo del programa que acaban de... Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto sumarme a esta mesa que me encanta. Coincido con lo que decía Dolores hace un momento. Cómo abordamos el tema de la minería de manera discursiva, qué es lo que representa para la economía mexicana. Y lo que intentamos hacer en el programa de la base ayer, que quienes nos ven saben que está dividido en 3 secciones, es tratar de explicar hacia qué modelo le está apostando México en términos de ya se cancelan estas concesiones, estará el Estado llevando a cabo estas exploraciones mineras o no, de qué se trata el acuerdo que se firmó con Estados Unidos para esta exploración de tierras raras, que es la disputa que tiene Estados Unidos con China ahora, pero sobre todo cómo decidimos hablar del papel que ocupan las empresas privadas en la minería. No es ningún secreto que Grupo México, que ha intentado hacer migas con el gobierno mexicano, es culpable de la derrama que hubo en el río Sonora, que no vamos a poder nunca tener un río como el que tuvimos antes de esa derrama, que tendría que ser responsabilizado por eso, y que muchas empresas, incluyendo desde Grupo Salinas y otras, tienen sus negocios en la minería. Romper con la idea de permitirle a las concesiones extranjeras o a las empresas extranjeras tener concesiones en la minería mexicana tendría que ser también la oportunidad de hablar sobre cómo vamos a abordar las empresas nacionales y su irresponsabilidad respecto a lo que han hecho en México, respecto a lo que vimos de los mineros atrapados. Esa es una conversación que decidimos tener ayer en el programa de la base. ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Cómo se le comunica este tema de la minería? Tenemos el dato importante, que es que en 3 décadas de la conquista mexicana durante la conquista mexicana se saqueó menos de lo que se saquearon en las concesiones otorgadas por Fox y por Calderón. Eso es lo que ha pasado en México. Para mí la minería sí es un saqueo, creo que decía Dolores, puede ser un negocio, puede ser economía, para mí es un saqueo y creo que también le queda a la población mexicana hablar de esto, discutirlo. Hay un modelo de minería que se puede manejar, sí, entrevistamos ayer a Jesús Lemus, que decía una minería comunitaria, una minería donde se le pueda permitir a las comunidades indígenas explorar esto, que tienen mucha más responsabilidad ambiental, pero insisto, ¿estamos del lado del extractivismo o estamos del lado de pensemos en un país que no necesite extraer estos minerales y sobre todo permitirle a estas empresas
ya para cerrar, lo que decía Daniela, que me parece fundamental. Estas empresas están en México, extranjeras, porque tenemos un sistema fiscal que les permitía no pagar impuestos sobre el saqueo del oro mexicano o de la plata o del cobre. Si eso no hubiera existido, no hubieran estado aquí. Hubieran estado haciendo negocios en otro lado. No es nada más que tengamos muchos minerales, sino es que les permitimos en este sistema de la no doble tributación seguir saqueando el país. Así que bueno, si quieren seguir hablar de esto, pueden ver la base de América Latina. Recomendamos desde la mañana tempranito que pasen a ver la base América Latina. El programa está dedicado a ese tema y nosotros vamos a irnos a los otros que teníamos pendientes. Vamos a ver a nuestra ¿qué le diremos? ¿Cómo le diremos? Bueno, nuestra protagonista aquí del fondo de pantalla, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en un mensaje que envió cuando iba llegando a la reunión esta de Mar-a-Lago, de la que ya les hemos platicado, pero que ahorita vamos a platicar más. Vamos a escucharla. Es un honor coincidir este día con María Corina Machado, porque la libertad de Venezuela es la herida más importante que tenemos que curar por los venezolanos que viven en Madrid, en Estados Unidos y en todo el mundo. Hablamos de un éxodo de más de 8 millones de personas al que el comunismo le ha arrebatado todo. Y para que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja. Bueno, pues que Cuba, Nicaragua y otros países como México rompan esas cadenas de las dictaduras de ultraizquierda comunistas y que sean liberadas, como ha ocurrido en Argentina. Es que hasta da risa, la verdad, decirlo, pero como ha ocurrido en Argentina, esta que hoy vemos con las protestas por esa reforma laboral esclavista que acaban de aprobar. ¿Qué decimos de eso? O sea, porque más se reunieron ahí, todos llevan reunidos desde el jueves pasado en la CEPAC y ahora en Mar-a-Lago en su cena de gala está, que nada más les costaba el billete como $50,000. Sí, no, parece que uno levanta el mantel y van apareciendo estos nuevos seres mágicos de la extrema derecha global, ¿no? O sea, cada vez son de nuevos países, de nuevos lugares. En México seguramente ya van queriendo sacar la cabeza, ¿no? Todavía no alcanzan, digamos, la visibilidad de Ayuso, pero creo que poco a poco vamos a ir conociéndolos. Sí, o sea, ella, creo que además la estética dice mucho, ¿no? O sea, la forma en la que ella está, digamos, vestida, la presentación que da a sí misma, me parece que ella es un poco una wannabe Caroline Levitt de España, ¿no? Es decir, queriendo mostrar esta imagen conservadora, luego arma un discurso en el que habla del hispanismo, del mestizaje, de la familia, de la religión, ¿no? O sea, da la impresión de que ella quiere armar una especie como de maga, pero esta vez ya no para Estados Unidos, sino para Iberoamérica, ¿no? Es decir, armar esta red iberoamericana de extrema derecha. De hecho, le ha dado una medalla, ¿no? De la Comunidad de Madrid, se la ha dado a Estados Unidos, a Trump, a Milei, antes a Noboa, ¿no? No sé en honor a qué, pero bueno, ella tendrá sus motivos. Lo que se habla un poco en España es que ella está tratando de desplazar a Abascal, ¿no? Que es la máxima figura de Vox, ¿no? Y tratar de ser ella la nueva cabeza de la extrema derecha española, ¿no? Es decir, un poco desdibujar la frontera tradicional que había entre el PP, que era una derecha tradicional, ¿no? Pro la corona, etcétera, Franco también, y tratar más bien de armar una nueva extrema derecha, ¿no? Más a la onda internacional de estilo Milei, Trump, etcétera, ¿no? Entonces, es en ese marco en el que da estas medallas, ¿no? Creo que a Trump, a Estados Unidos, a Milei, etcétera, trata ya de posicionarse como la nueva cabeza de la extrema derecha española, pero sí llama mucho, creo que primero al principio puede parecer hasta un poco ridículo, ¿no? Como, digamos, ya mete a México en esta bolsa de lo que la extrema derecha llama las dictaduras comunistas, ¿no? O sea, es casi un poco cómico, pero también es preocupante, porque también creo que muestra que esta red de extrema derecha latinoamericana e iberoamericana está ya poniendo la lupa sobre México, ¿no? Entonces pareciera ser que uno de los nuevos objetivos de esta red es el cambio de gobierno en México, ¿no? O sea, digamos, no estoy aquí entrando en especulaciones y, digamos, de adelantar la salida de Sheinbaum para nada, pero sí parece que México ya es un tema central, ¿no? Se nota para toda esta gente. Lo vamos a ver, creo, más adelante con el tema de la CIDH. Otra vez aparece México como objetivo para, digamos, criticar este gobierno que supuestamente sería una dictadura comunista, ¿no?
Y bueno, le damos la bienvenida a Gracia Alzaga. Bienvenida, Gracia, Hola, hola. por estar acá de nuevo en el Sinsonte. Estamos hablando de esta reunión que ha habido ahora primero la de la CEPAC, pero después fue la gala de Mar-a-Lago, donde se juntaron puras personas, finísimas personas, a hablar de sus planes para civilizarnos a todos, según Isabel Díaz Ayuso. Decía Arián, ahora como bien estabas escuchando, el tema de que México ya es como un foco, empezamos a verlo aquí y allá, como foco de atención de esta internacional reaccionaria que se junta pues cada 3 meses, ¿no? O sea, cada día, cada rato las tenemos aquí en el programa. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y me gustaría sobre eso decir varias cosas. Creo que sobre todo con los archivos de Epstein hay que ser como mucho más claros y concisos y no quitar el dedo de la llaga, porque eso es lo que quieren que hagamos, ¿no? O sea, es decir, que magnates, personalidades, la élite de la ultraderecha estadounidense y pues extranjera también se hayan unido en ese espacio que sirvió como mecanismo para reclutar a mujeres jóvenes, a niñas. Eso nunca hay que dejar de decirlo, ¿no? Porque creo que a veces se pierde y que sobre todo más ahorita en donde quieren que se olvide, quieren que se pase la página. Ayer o antier, creo que fue ayer, con la declaración de la fiscal Pam Bondi, donde de repente se le fue el hilo, ¿no? Y ella, cuando le preguntaron por los archivos, ella dijo, deberíamos estar hablando de otra cosa, hay que pasar la página, ¿no? Entonces creo que nos corresponde a nosotras y a nosotros no pasar la página por 2 cosas. Primero, por justicia para las niñas que ya son hoy mujeres adultas y que estaban ahí inclusive en esa declaración, y también porque se siguen reuniendo en ese espacio que servía pues como espacio para pues la esclavitud de mujeres y de niñas. Entonces eso no hay que dejar de decirlo, porque también en este discurso que tiene Ayuso, que se quiere coronar como la derecha, como la líder de la derecha española, también nos habla de una contrapostura que está haciendo Pedro Sánchez. Es decir, ella, mientras continúa con el mismo discurso que creo que cada vez se va desgastando más, Pedro Sánchez sí contesta, que ya sé que también tenemos muchas posturas a veces contra Pedro Sánchez, pero con esta política que está haciendo de regularizar a migrantes, lo único que ha hecho la derecha es no saber para dónde voltear, ¿no? Porque al final lo que está haciendo Pedro Sánchez, y también con lo de la regulación de la IA, pues es darle respuestas a la gente de a pie, ¿no? ¿Y por qué pongo el ejemplo de Pedro Sánchez? Porque lo mismo está haciendo Claudia Sheinbaum. Inclusive hoy le preguntan por Ayuso y ella contesta sin comentarios. Es decir, no es ensañarse con ella, no es ensañarse con estos personajes de derecha, pero sí hay que ser muy responsables con la información que hay en nuestro alrededor, que va más allá del discurso, ¿no? Y por último también, pues lo que dijo la presidenta hoy es recordarle que México y la Cuarta Transformación vienen de un proyecto político único en el mundo. Entonces, cuando hablamos de un proyecto único en el mundo, lo que nos corresponde a nosotras y a nosotros como izquierda, pues es defender ese proyecto, ¿no? Obviamente siempre con sus inconsistencias, pero defender ese proyecto ante los discursos de la derecha internacional y, claro, recordarle a Ayuso y a esos personajes, a Milei, pues que la presidenta ha sido la persona y la mujer más votada en la historia de este país. Retomo, ahora voy a poner un poco en pausa esto que dices de ser responsables con los medios, porque ese es el tema de Estefanía, de su sección, pero me quiero quedar con esto que decías de Pam Bondi, porque justamente lo que hizo fue decir, no, mejor hablemos de otras cosas, de los narcodrones que están, ¿no? Y que armaron ayer un verdadero alboroto con todo el tema. Que no eran los que no drones. era, bueno, la verdad es que ya al final ya no podemos saber ni a quién le creemos, no, porque al principio el fiscal dijo, son unos drones que derribamos. Al final decían, es un globo de una fiesta y hubo una falta de comunicación. Lo cierto es que entre eso, lo de Sinaloa, que también fue todo un tema ayer, y todos estos componentes, de pronto sí nos van dando a entender que México está, por lo menos, en el objetivo de no suelto ahí, o sea, es como con un ojo a Irán y otro a México, con un ojo a Cuba y otro a México, Sí. con un ojo allá y otro a México, ¿no? Sí, así estamos desde 2018, cuando gana la Cuarta Transformación. Pensaron que México nunca podría dar este salto cualitativo. Veo que esta autoridad de Madrid está todavía en el siglo
en otro siglo, pensando que México puede ser una colonia que ellos pueden ideologizar, entre muchas otras, digamos, indignantes palabras que dicen ellos, pero efectivamente no hay que dejar las cortinas de humo que estén en la palestra, pero tampoco, porque no fue crítica, fue un asalto a nuestra soberanía, un agravio a los millones de mexicanas y mexicanos que estamos haciendo un cambio político en México que es único en todo el mundo, no se puede comparar con otros, y que este esfuerzo de las y los mexicanos pues lo tenemos que reivindicar en toda la palestra, y que allá en Mar-a-Lago con todos los MAGA no puede ser ese el escenario donde se debatan estas cosas. Si la entrada cuesta $50,000, no es un debate serio, no es más que posicionamientos de la ultraderecha radical ofensiva, que por cierto, cuando teníamos narcoestado en México, nunca hablaron de tal, los apapacharon, los tienen de vecinos allá en España, en Madrid, justamente a Felipe Calderón, con todos los... Y nosotros estamos haciendo el esfuerzo de cómo sacar adelante al país de todo ese desastre que realmente viene del narcoestado. Hoy se habla mucho de ese término contra el narcopresidente, la narcopresidenta, nuestro partido, porque es la narrativa que impone Trump y de la cual se montan todas las derechas latinoamericanas, en particular México, que le prenden velitas, veladoras, a ver si les hace el milagro que ellos no han podido lograr en las urnas, y que necesitamos darles también el debate a ellos, porque la ultraderecha que va en picada en México, por fortuna, también se andan reorganizando en todos los foros internacionales que pueden. Tenemos que poner también ojos en lo que están ellos haciendo, tratar de que no avancen. Y pues la tarea de la izquierda en México es muy grande, es histórica, es demasiada responsabilidad con la historia como para dejar pasar estas cosas, ¿no? Estefanía, justamente ¿cuál es el punto medio? De pronto hay quien dice, no les demos tanto vuelo, los hacemos crecer, bla, 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 y hay quien dice, es que si no los miras, la gente no se entera, no sabrían quién es Javier Negre, quiénes son estos personajes que funcionan, además con un aparato económico impresionante, ¿no? Sí, no, yo coincido. Yo creo que hay que nombrarlos, señalarlos, analizar su discurso. Es curioso porque antes, para saber lo que decía la derecha mexicana, había que escuchar a la derecha española, y luego ganó Milei. Para saber lo que decía la derecha española, había que escuchar a la derecha de Argentina, y luego ganó Trump, y ahora solo hay que escuchar a la derecha estadounidense para escuchar lo que dicen en México, lo que dicen en España y lo que dicen en Argentina. Por lo tanto, lo que dice Ayuso tiene un mensaje, y es un mensaje que vamos escuchando desde que secuestraron a Nicolás Maduro. Cayó quien apoya al gobierno cubano a que no muera de hambre por el bloqueo mortal que ha impuesto Estados Unidos, y entonces el otro país que es solidario es México, y vamos todos contra México. Basta comprender las 3 radios que tiene la derecha en Miami para escuchar que hablan de México todo el tiempo. Charlie Kirk, antes de ser asesinado, decía que el mayor reto para Estados Unidos iba a ser la presidenta comunista Claudia Sheinbaum. Esto ya lo vienen manejando como una línea, y yo creo que Ayuso está lanzando un mensaje no nada más a México en ese sentido, sino a sus aliados en otros lados, diciendo, ya estoy dentro del mismo discurso, estoy alineada completamente, vamos todos contra México. Lo peligroso es que España, yo creo que ya demostró que puede dinamitar procesos populares y que puede dinamitar procesos de izquierda o partidos de izquierda. Y lo que le han hecho a Pedro Sánchez, muy cuestionable, como decía Gracia, en todos los sentidos. Un viejo lobo de mar hipócrita, como dice una cosa, dice la otra, como también lo es Ayuso. Es terrible, es usar todo el dinero que tiene y todo el aparato mediático. Intentar traducir eso a México es lo que, quieren hacer eso es lo que están buscando. ¿Ha resultado efectivo para destruir figuras públicas en España? Yo creo que sí. ¿Ha pasado en Argentina? Yo creo que sí. ¿Quieren hacerlo aquí? No es nada más ver si se los vamos a permitir, intentando demostrar que tienen dinero, quién está detrás, quién les están pagando, sino yo creo que ya lo que decía Gracia, que para mí es el centro de todo,
de qué lado están y a quiénes defienden. Ya demostraron los Epstein Files que cuando la élite se junta a violar, a matar y a mentir. Que ellos estén del lado de esa élite, que hoy se ve fracturada también, porque se están intentando, sálvese quien pueda, a ver quién sí era amigo de él y quién no. Ya vimos a Elon Musk diciendo, a mí nunca me invitaron, yo nunca estuve, nunca me quisieron invitar. Esa ya es una ruptura dentro de ese grupo de la élite. Yo creo que si pensamos que se van a estar discutiendo ahí, va a haber otra élite que va a quedar suelta. ¿Quiénes se van a articular ahí? Pues yo creo que va a quedar Ricardo Salinas Pliego solo, con Negret, Ayuso dando una batalla en España, intentando juntarse. Desafortunadamente, Vargas Llosa, Dios lo tenga en su santa gloria, si no sería muy feliz de estar en este espacio. Ya parece que su organización está totalmente, creo que desbancada, ¿no? La organización Vargas Llosa. Se están quedando solos, pero sí hay que ponerle ojo en esto que están haciendo, que es gastar dinero. Lo que hacemos de este lado es pensar, uno diría, discutir. Y ellos ponerle plata, así que bueno, hay que hablar de esto. Destruyen figuras, pero también en movimientos, o sea, criminalizan, y ahorita me quedé pensando en el antiperonismo, antichavismo, anticastrismo, antievismo, anticorreísmo que hemos visto. En algún momento fue aquí también anti-López Obradorismo en 2006, ¿no? Con esta campaña del peligro para México, pero se ha ido haciendo chiquito ese grupo, ¿no? Pero en otros lugares eso ha ido ganando a muchos sectores de la sociedad y también a incluso el otro día tenía una discusión con alguien que me decía, es que es muy difícil defender a Maduro porque bla, 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 ¿no? Alguien que era de otro país, de la izquierda. Y dices, pero es que aquí no sé, o sea, el objeto no es Maduro ni Venezuela, es Estados Unidos, que es un imperio que invade a otro, ¿no? Pero como que nos han ido ganando el terreno en torno a movimientos populares que en su momento han tenido resultados exitosos en temas de justicia social, Ariane. Sí, creo que avanzan ellos por 3 vías y la están avanzando con México, ¿no? O sea, Trump siempre avanza por la vía política, por la vía económica, es decir, la vía política es la vía militar, ¿no? Es decir, por la vía de la fuerza, que es la fuerza militar, por la vía económica y por siempre colocarte un adjetivo con el cual puede después justificar cualquier cosa, como lo que ya hizo con Venezuela. Es decir, decirte narcotraficante es lo que justifica todo el resto de medidas, ¿no? Ya lo hizo con México, o sea, dijo, como México nos envía drogas, entonces yo le pongo tarifas. Como México nos envía drogas, inmigrantes y criminales, etcétera, entonces yo tomo tales medidas, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucha atención, porque ya ha desplegado sus 2 estrategias básicas, ¿no? Que son la amenaza por la vía de las tarifas y de la renegociación del TEMEC, y también por la vía de la agresión militar, ¿no? Que todavía, digamos, no se ha dado de forma directa, pero la amenaza ya está dada, ¿no? Y creo que la otra que hace que Estados Unidos siempre ha hecho, más allá de Trump o no Trump, es de ir minando la economía, la seguridad, la cohesión interna en los países, ¿no? Y eso lo hacen principalmente a través de la vía económica, ¿no? Es generar inestabilidad interna para poder justamente tener como más revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Eso es un poco, creo que lo que ellos buscan, y lo hacen a través de muchas estrategias. Por ejemplo, en Bolivia una fundamental fue mover la tasa de cambio, ¿no? Es decir, para Estados Unidos realmente poder manipular una tasa de cambio en un país pequeño como Bolivia es sumamente fácil, ¿no? Y pueden depreciarte la moneda en 100% en un mes sin mayor problema, ¿no? Entonces, creo que tener mucha atención a todas estas cosas, y los gobiernos progresistas como el de México tienen que empezar justamente a proteger esa estabilidad interna, ¿no? Porque esa es la situación de la cual ellos pueden aprovecharse para generar un movimiento, ¿no? de derechización. Y lo otro que creo que decía Estefanía es clave, ¿no? O sea, México, por el tema de Cuba, por haber sido el último proveedor de petróleo para Cuba, por ser el que más está insistiendo para ayudar a Cuba, está ya en el foco de Miami y en el foco de Marco Rubio. Y un poco siempre nos dirigimos la atención siempre hacia Trump. Marco Rubio es un hombre sumamente poderoso, ¿no? O sea, dentro del movimiento MAGA y dentro del gobierno de va a vivir Trump, más, además. Sí. y además, me parece que nunca un secretario había ocupado tantos puestos al mismo tiempo, ¿no? O sea, en este momento, ya dejó uno. ¿Ya dejó uno? Ah, bueno, ya son solo 4, ¿no? Ya solo quedan 4. O sea, dirige USAID. Ya no sé cuáles, pero sé que dejó uno. Ya no alcanzaba. Ya no le daba el tiempo, tal vez, o sí. O ya no sabía quién delegar la posición. Secretario de Estado y del Consejo de Seguridad, ¿no? O sea, tiene una influencia enorme, y ahí es el movimiento anticastrista de extrema derecha latinoamericano, ¿no? Entonces, creo que hay que ir viendo qué va a pasar ahí con, digamos, la reacción de ese grupo frente a México, especialmente por lo que está pasando con Cuba, pero no solamente, diría, por lo de Cuba, ¿no? Me quedo con Cuba por este asunto de la nota que ayer publicó La Jornada, que me parece muy grave.
el tema de una, digamos, activista anticastrista, funcionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo reuniones con un amigo acá de la casa, muy amigo, viniendo a hacer trabajo político a la Universidad de la Libertad de Ricardo Salinas Pliego. En este contexto, ¿cómo lo leemos? Gracias. Perdóname, me voy a regresar tantito porque me faltó solamente como concluir esta parte que también va relacionada, ¿no? Y un poco también con lo que decía Estefanía. Si ellos tienen dinero y ellos ganan la batalla cultural, pero nosotros y nosotras tenemos la ética y luchamos por la verdad, inclusive hasta dentro de nuestras discusiones de incongruencias de la misma izquierda, ¿no? Lo vimos, llevamos creo que 4 días discutiendo sobre si Bad Bunny fue revolucionario o no, cuando enfrente hay un bloqueo, ¿no? Entonces, y dentro de la misma izquierda, inclusive a veces hay mucha impotencia sobre qué hacemos y nos quedamos pensando y en la discusión cuando pues enfrente nos están pues pisando, ¿no? Entonces, ante esto, me parece importante resaltar 2 ejemplos, ¿no? Primero, que en Portugal acaba de ganar una, y tampoco es por voltear a ver a Europa, ¿no? Pero hay que ponerlo, no como ejemplo, pero sí como ciertas experiencias políticas que creo que tenemos que retomar en muchos espacios, no específicamente en Latinoamérica. Acaba de ganar un candidato de izquierda, pero no lo logró solamente con la izquierda, lo logró inclusive con la centro derecha, y esto a mí me cuesta aquí decirlo, porque ganó con la centro derecha, que ante ver el embate de la ultraderecha se suman a esta política de izquierda, ¿no? Y ahora en España, o al revés, ¿no? Que eso, creo que también ahí es otra discusión. Y en España lo que está haciendo Rufián, ¿no? Que también podemos discutir, tener una discusión sobre eso, pero que él ante su postura independentista, creo que ayer salió una nota en El País sobre que se están juntando también todas las izquierdas, ¿no? Con todas estas diferencias que existen para ir unidos, ¿no? Entonces, lo dejo como ahí porque creo que es lo que nosotras y nosotros en nuestros espacios tenemos que retomar, que con todo y nuestras incongruencias nos tenemos que organizar, ¿no? Porque ahí enfrente tienen dinero, porque ahí enfrente nos están pisoteando y nosotras y nosotros tenemos que defender la verdad y tenemos que defender pues en lo que creemos que es lo más básico, ¿no? Los derechos de las personas. Y también, pues, un poco combatir esta narrativa, mientras en Argentina acaban de aprobar en el Senado las 12 horas laborales y pues todo el pisoteo contra los derechos laborales ganados en el peronismo. En México estamos hablando de que se acaba de aprobar la reducción de la jornada laboral, que también todavía seguimos luchando por más derechos dentro de esa misma jornada, ¿no? Como los 2 días de descanso, etcétera. Sin embargo, pues son cosas que tenemos a defender, que tenemos que defender, que la izquierda progresista está llevando, está traduciendo esa agenda en derechos. Entonces, eso por una parte. Y por otra, claro, ya hablando específicamente de Cuba y específicamente de este personaje, ayer decía un legislador que acaban de admitir, Germán Martínez, que acaban de admitir en la CIDH el proyecto para tirar la reforma, la reforma de jueces. Entonces, y al mismo tiempo viene una anticastrista a dar conferencias para pues poder organizar esa misma derecha mexicana en contra de Cuba. Entonces, aquí hay 2 cuestionamientos. Primero, hacia los organismos internacionales, ¿no? ¿Quiénes son parte de esos organismos internacionales? ¿Qué tanto importan en este momento esos organismos internacionales ante las decisiones soberanas de los países? Y por otra parte, pues, ¿por qué le daría vergüenza? Es decir, ¿por qué no publica este personaje que vino a México? Porque no es la primera vez. Ayer en la jornada también creo que ha venido 4 o 5 veces, ¿no? En el último año, creo que en este mismo año, en el 2025-2026. ¿Por qué no lo publica? ¿A qué tiene vergüenza? ¿O lo hace porque es personaje, porque es una persona de la CIDH, o sea, por su personaje neutral? Creo que hay que cuestionarnos todo eso y pues claro, defender esta postura de que hoy mismo está llegando un buque con ayuda humanitaria de México hacia Cuba. Dolores, tenemos, ¿qué hacemos en esos casos? Hay cosas que desde el legislativo se pueden hacer, digamos, es una funcionaria y que como bien dice, o sea, por un lado la CID acepta, ¿no? Revisar la reforma constitucional de México y por otro lado
función, una comisionada de la CID viene a encuentros poco claros y tampoco sabe en calidad de qué, con personajes que impulsaban que se acabe esa, pues que estaban en contra de esa reforma, ¿no?, que al final se dio. Entonces, es juez y parte. ¿Qué hace México? ¿Qué tiene que hacer el Estado mexicano? Yo creo que es un hecho gravísimo, perdón que lo subraye así, por dos razones. Todos los organismos internacionales de la posguerra entonces están en crisis, no vamos a defender a ninguno de ellos, pero la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos debe de ser un organismo imparcial, digamos, pues ahí radica su legitimidad. Entonces no está se está faltando a uno de los elementos elementales de esa comisión. De hecho, el panel que evalúa el perfil de esta señora, cuando se le evalúa, el panel confirma que tiene lazos políticos, organizaciones políticas, que no tiene el perfil. ¿Por qué está ahí? No lo sé. Pero la Comisión Interamericana tiene que revisar también este asunto. Y dos, que es lo que me parece aún más grave, llega a un foro en una universidad de Salinas Pliego, pero sí, Salinas Pliego, pero Salinas Pliego tiene en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado mexicano. Entonces, ¿a qué vino? ¿Por qué se esconde? Pues a lo mejor están planeando, pagándole, recibe o no dinero esta señora de Salinas Pliego. Porque entonces ya ni es imparcial, está pagada, está financiada en un caso muy específico. Ella tendría, y es lo que podríamos hacer desde el Poder Legislativo, obligar a que se excuse de participar en esa definición. Digamos, eso se va a caer, no tiene ningún sustento que pueda llegar un tema de impuestos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que le da Salinas Pliego el sesgo político, pues solo él se lo cree. En realidad no creo que llegue hasta allá, pero de todas maneras el hecho me parece sumamente grave, que no debemos de dejarlo como precedentes, y que en la Cámara de Diputados sé que están preparando un documento para ser firmado por todos los legisladores y legisladoras de la Cuarta Transformación, pues para dejar muy claro una serie de cuestiones. Aquí lo traía. ¿Qué se le va a cuestionar a esta persona? Debe de tener una serie de respuestas que tenemos que lograr. Lo perdí, lo andaba buscando desde la mañana, pero es ¿a qué vino? Vino como misión diplomática. ¿Quién le pagó? ¿A qué vino? Pues porque no es un cargo diplomático que no puede andar así nada más. Vino en razón de persona, individua, lo tiene que mencionar, ¿no? Y lo tiene que demostrar también. Nos recuerda ahorita que decías eso de que se reúnen y así en secreto. Yo no sé por qué me acordé de una expresidenta de la Corte reuniéndose a cenar con los partidos de oposición. O sea, que dices, pero si eres el juez, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? Y además ahí... Ella es juez, esta señora de... Pues sí, si eres el referido. Exactamente, son jueces, tienen que ser imparciales. Estefanía, bueno, pues Ricardo Salinas Pliego, amigo personal de esta casa, de este espacio, de la base, siempre nos da muchas vistas. Gracias por tanto, Ricardo. Gracias por tanto, sí. Pero vamos, tú decías hace un rato, se empieza a quedar solo, ¿no? Pero de pronto dice, pues solo, pero en esa soledad, agazapado con estos personajes, y se va moviendo por allá con Negre, que Negre al final hace la gala esta, etcétera, etcétera. O sea, solo, pero con unos tentáculos todavía muy largos. Claro. En el caso de Negre no... lo que pensaría es que hay que tomarlo como un personaje que solo funciona cuando hay dinero. Una vez que se le acabe, no lo vería dando la batalla por la libertad de la democracia mexicana. Se va a ir al mejor postor. Acaba de abrir, de hecho, en Ecuador, Breaking News, La Derecha Diario. Ahí está llegando el dinero apenas, imagino. Y coincido plenamente con lo que decía Dolores hace un rato, porque eso es fundamental. Lo de Paya hay que enmarcarlo como lo que es.
es una persona que está violentando la institucionalidad de la comisión y por lo tanto tendría que excusarse de revisar el caso de Ricardo Salinas Pliego, porque su estrategia, la estrategia que tenía él era esa: a mí me están persiguiendo en México, voy a ser próximamente un exiliado, ya no puedo estar a gusto en mi país, lo dijo hace poco, porque, volvemos al tema de Cuba, lo que quiere es meterse en la línea de las personas que hacen lobby en Estados Unidos en contra de los gobiernos supuestamente comunistas porque están perseguidos, solamente que a él nadie le cree porque pues es mexicano. El tema de Paya también es un reflejo de esto, porque ella viene de presidir muchas instituciones, bueno, organizaciones pagadas por el gobierno estadounidense y por la diáspora cubana, de alguna forma. Miami, totalmente. No ha estado en ninguna otra que no haya sido de Miami. Para mí, Paya es medio una María Corina Machado. Sí. Y eso me lleva a mi segundo punto, que es ¿qué va a hacer la derecha internacional con las Marías Corinas Machado, que son muchas? Ponerlas en estas instituciones. Una de esas fue la propuesta que hizo la derecha estadounidense de que María Corina Machado se fuera a la ONU. Porque mejor así ya te la quitas de encima, sigues negociando con Venezuela, pero de esas hay muchas que están exigiéndole al gobierno estadounidense que deje de negociar con Venezuela para que pueda ser presidenta María Corina Machado, quien ellos quieran, que Estados Unidos no les va a decir que sí, así como quieren terminar con el gobierno cubano para que sea una colonia, no para que sea un país libre y que tenga elecciones, y por lo tanto la diáspora cubana le va, o la gusanera, como ya lo dije, ni modo, le va a exigir que lleve a cabo procesos que Estados Unidos no va a hacer. ¿Qué haces con estos personajes? Los vas colocando en esos lugares. Y como ya los tienes en esos lugares, pues los pones a chambear. Y la chamba ahorita es golpear México. Porque yo sí creo que Paya tiene una agenda específica, como la que tiene Marco Rubio, que es la agenda de todo el anticastrismo. Derrocar a todos los gobiernos que alguna vez han sido amables mínimamente con Cuba, o que son los gobiernos que puedan sostener de alguna forma el diálogo o el vínculo diplomático con Cuba. El caso de México no es nada más peligroso porque México es un país grande y porque México es un país que puede darle ayuda humanitaria a Cuba, sino porque México es un país que puede ser un puente de diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Eso es lo que les preocupa. Si vimos a Trump diciendo, gracias Petro, amo Colombia, nada más concentrarse 5 minutos viéndolo, ¿qué va a pasar cuando Trump se logre sentar con una figura del gobierno cubano y pueda tener un diálogo? ¿Qué va a hacer Marco Rubio en ese momento? Por eso creo que sí hay que señalar sus vínculos con Salinas Pliego, porque es la responsabilidad del legislativo hacerlo. México tiene que hacerlo. Decirle a la comisión esto que hicieron no se debe permitir. Y al mismo tiempo, saber dónde está el objetivo de esto. Ella tiene una agenda. Su agenda es que caiga Cuba, lo ha dicho muchas veces, que caiga el gobierno cubano y que finalmente Estados Unidos termine tomando decisiones sobre Cuba. De eso se formó toda su carrera política y yo sí creo que tendríamos que pensar que esas figuras van a seguir surgiendo. Hoy es Paya, mañana va a ser otra y van a terminar en México. Mi punto final sería, con todo lo que está pasando en los gobiernos de derecha en el continente, en América Latina, México va a ser un caldo de cultivo para que vengan muchas personas desde el exilio. Se viene la de Bolivia, se viene la de Chile, se viene la de Honduras. Van a pasar cosas aquí, no nada más de la izquierda, sino también de la derecha. Aquí vamos a ver la disputa que se va a dar de esa, ni siquiera quiero llamarle batalla cultural, sino la disputa por ese control geopolítico de lo que Estados Unidos dijo que considera su hemisferio, y yo creo que va a ser en México. No me citen. Me agarro de esto que acabas de decir, porque hace un rato en el programa estábamos hablando de Katy Miller, la esposa de Stephen Miller, ella la que puso el mapa de Groenlandia pintado de Estados Unidos, ese que corrió por todos lados. Vamos a escucharla un momento. Because for years I've seen that there isn't a place for conservative women to gather online. There isn't a place for a mom like me, mom of 3 young kids, 4, 3, and almost 2, and a wife, and trying to do a career, eat healthy, work out. There isn't a place for a mom like me. And so I wanted to create that space where we have real, honest conversations with people across the political spectrum and across the world to get lifestyle information, news, laugh with our friends, gossip about what's going on in the world from our perspective, from that of a mom with 3 kids. Bueno, eso es parte de un podcast que tiene desde hace 6 meses, en el que, bueno, ahorita podemos ver imágenes, entrevista a Elon Musk, entrevista a J.D. Vance, habla de los pocos espacios que tienen las mujeres conservadoras para difundir sus
formas de pensar en el mundo, obviamente antiaborto, todo lo que podamos pensar en contra de lo que nosotros creemos que pueden ser derechos de las mujeres, todo ese esquema a difundir todo el tiempo. Y lo digo por esto que preguntabas de qué vamos a hacer con todas las María Corina Machado que están ocupando espacios. Está, decías, esta mujer Levitt, ¿cómo se llama? Caroline Levitt, ¿no? Bueno, Kristi Noem, o sea, todos estos personajes, las María Corinas, ¿dónde las vamos poniendo? Y aprovecho que estamos mayoría de mujeres. Ahora esta semana Arturo se ha portado muy bien conmigo y me ha ayudado a tener mesas de mayoría de mujeres. Para pedirles eso, una reflexión, ya estamos casi en el cierre, de lo que quieran, de los temas otro que tenemos, o sea, del tema que hemos hablado toda la semana y seguiremos hablando, que es estas acciones de resistencia de Cuba o las de los feminismos. ¿Qué hacemos? Las preguntas que nos han dejado, si es México está en la mira de estas ultraderechas, si, ¿qué vamos a hacer con las María Corinas? ¿No? O si del tema que quieran para dejarnos agenda para las próximas mesas. Voy contigo, gracias, para empezar. Ay, son varias cosas, pero creo que están pasando cosas muy, o sea, de manera simultánea que a lo mejor nos vuelven locos en el primer momento en el que abrimos el teléfono en la mañana, ¿no? Y creo que no hay que perderlas de vista, porque justo no son casos aislados y no son cosas que suceden y ya, ¿no? Y algo que me parece muy interesante en Estados Unidos, tampoco me citen, es que Trump acaba de perder 9 distritos que anteriormente eran republicanos. Las elecciones son en noviembre y hay que también estar atentos y atentas a qué sucede en ese periodo, ¿no? Porque, claro, han habido avistamientos sobre, pues, que quiere nacionalizar el voto, ¿no? Quiere hacer ahí su reforma electoral. Hasta cancelar las elecciones. Hasta cancelar las elecciones, ¿no? Por eso creo que ese es el objetivo final y creo que también, evidentemente eso no significa que nos salve de alguna u otra forma, ¿no? Sino que también Estados Unidos está teniendo su propio proceso político. Esto es una cosa y la otra es que hay congresistas que se están organizando, así como existe el IPAC Tracker, que evidencia las y los personajes que los financia el lobby sionista, están organizándose ahora para ver quién está a favor de Palestina, de Cuba, de todas estas causas, y es una página que creo que salió ayer o antier. Creo que hay que también voltear a ver esos procesos, ¿no? Que hay personajes pues muy, muy salvables y que también se están organizando, y creo que eso también son buenas noticias por una parte. Por otra parte, también viene el 8M, ya como un poco para ir cerrando esto, viene el 8M, y creo que tenemos los feminismos que cuestionarnos no qué vamos a hacer el 8M, pues porque claro, salir a las calles, pero cuál va a ser el objetivo de salir a las calles, porque ya no es nada más salir a las calles porque nos estén matando, porque por el derecho al aborto, ¿no? Por todos esos derechos que históricamente se han luchado, porque hay derechos inclusive ya alcanzados, hay disminución de esos delitos, etcétera, sino más bien la defensa de los territorios y de nuestros cuerpos y de nuestra soberanía como país, ¿no? Creo que las feministas tampoco es que se nos cargue toda la responsabilidad, pero sí tenemos que estar a la altura del momento histórico, porque creo que esa desarticulación nos ha permitido que la misma derecha feminista, porque sí existe una derecha feminista, se cuele dentro de nuestros espacios y nosotras no hemos sabido responder ante eso. Entonces creo que tenemos que organizarnos, reorganizarnos y pues ver lo que está pasando en el mundo para también tener una respuesta ante ello, aunque no seamos superheroínas, ¿verdad? Ese es tema de otra mesa, si hay derecha feminista. Ariana. Sí, bueno, sobre esto que preguntabas de qué hacemos con nuestras Corinas Machados. No, lo preguntaba Estefanía, yo nada más tomé nota para ponerlo. ¿Qué hacemos? No, yo más bien pienso por qué están emergiendo las Corinas Machados, por qué se les está dando estos espacios de protagonismo desde una extrema derecha que no es feminista, ¿no? O sea, Trump y Rubio no son feministas. Entonces, yo creo que, por ejemplo, cuando uno ve los datos electorales en Estados Unidos o en Argentina, el diferencial de voto entre hombres y mujeres por Trump o por Milei es muy marcado, ¿no? Entonces yo creo que ellos se han dado cuenta claramente que esta extrema derecha tiene un discurso muy
tentador para los hombres, obviamente especialmente para los hombres conservadores, pero que estaba careciendo de un discurso femenino, no feminista, ¿no? Sino un discurso femenino. Entonces creo que Caroline Leavitt, Ayuso, por eso un poco hasta yo comentaba un poco sobre la presentación estética de toda la escena que ella arma, Corina Machado, Payá, digamos, no tiene ese nivel de centralidad, pero igual es importante. Es un poco este intento de la extrema derecha de decir, somos un movimiento que tiene valores patriarcales, pero hay una versión femenina de esto, ¿no? O sea, hay una forma de ser mujer dentro de este movimiento y tenemos líderes y tenemos mujeres que defienden ciertos valores, ¿no? Entonces creo que hay que poner una lupa muy, muy atenta también a esta construcción rápida que están haciendo de una versión femenina de la extrema derecha, ¿no? Y lo otro con lo que quería cerrar es, bueno, ya casi no hablamos de lo de Cuba, ¿no? Pero bueno, anoche estaba justamente viendo un anuncio de Rusia, de que la embajada en Rusia en Cuba anunció, así como no públicamente, pero como en conversaciones internas, que estaría mandando un buque petrolero hacia Cuba, ¿no? Entonces, ojalá ocurra. Creo que creo que si Estados Unidos cree que va a ocurrir lo mismo que con Venezuela, está muy equivocado, ¿no? O sea, creo que ahí si quiere tomar el gobierno, va a tener que hacer una guerra, y Trump por ahora no quiere hacer una guerra, ¿no? Entonces, y creo que este tipo de, aunque sean esporádicos estos envíos, estas ayudas de México, de Rusia, van a ser claves para que pueda resistir Cuba, ¿no? Ya seguro en otros programas habrá más tiempo para profundizar. Seguro que sí, vamos a seguir hablando de eso. Dolores, ¿con qué cerramos? Con las Corina Machado. ¿Y dónde las ponemos? Porque tienen algo en común. Bueno, ustedes conocen algunas ahí, ¿no? Lili Telles y así. Tenemos varios especímenes iguales. Pero tienen algo en común. Admiran a Trump y dicen que es es su faro de libertad. Así es. Habría que ver la autodefinición que hace Trump de sí mismo, y él se llama un dictador. Hace falta los dictadores y él es un dictador. Y lo dicen justamente ahora, cuando secuestran al presidente Maduro, cuando están las redadas durísimas contra los migrantes en Estados Unidos, contra la persecución de las personas latinas y una amenaza sobre el mundo. Esa es la concepción que tienen, y bueno, ese es su faro de libertad de las derechas. Creo que hay mucha perversidad en todo eso, y eso es lo que los hace peligrosas. Su perversidad y su dinero, y el apoyo, desde luego, de toda esta potencia. Y yo diría, por fortuna, tenemos la otra parte, las izquierdas, el progresismo. En el caso de México, pues se tiene ya definiciones muy concretas contra el racismo, contra el clasismo, contra el machismo, y para ir construyendo desde abajo y entre todas y todos lo nuevo, esta nueva patria que estamos construyendo. A nuestro proyecto le llamamos Cuarta Transformación, pero entre otros nos caracterizamos contra la xenofobia de Trump. Estefanía, ¿con qué cerramos? Bueno, voy a empezar con una anécdota. Cuando había las personas que iban a romper eventos políticos, ¿no? Vamos a llamarles así. Y había una reunión donde iban 5 hombres ya listos para aventar sillazos, y uno le dice, oye, espérate, pero ¿y si hay mujeres? Bueno, pues tráete a tu esposa. Entonces, es un poco lo que estaba diciendo el compañero hace un momento. Vamos a ver, no a mujeres organizadas, ni mujeres que hacen política, vamos a ver a las esposas de los funcionarios de derecha y de los conservadores haciendo podcast y haciendo estas cosas. Al mismo tiempo, yo creo que eso va a generar una ruptura para las mujeres que sí son de derecha y que vienen de hacer política, y como no son esposa de nadie, pues no les van a dar el espacio, y entonces que ellas se vayan a disputar esos espacios de poder, que creo que va a suceder. Fuera de eso yo no tengo respuestas, pero lo que sí creo es que ante el fascismo las mujeres siempre son las que responden. Las mujeres siempre son las que sostienen. Lo que está pasando hoy en Estados Unidos, las que les dan de comer a las familias que no pueden salir por miedo son las mujeres. Las que sostienen a Argentina ante esta crisis de hambre, porque Argentina pasa por una crisis de hambre, son las mujeres. Las que sostienen todas estas cadenas de cuidado cuando el Estado no está para sostener lo que tendría que hacer o hacer lo que tendría que hacer, son las mujeres. Esa es la responsabilidad que se tiene de este lado, de ponerlas en el centro, de intentar fortalecerlas, de nombrarlas como lo que son las tejedoras de las comunidades y las que van a estar resistiendo contra eso. Creo que se viene un 8M complicado, porque de hecho ayer soñé que era el 8M, estoy muy nerviosa, estoy como, ya fue, ya iba a llegar. Porque ya no está de moda el feminismo. Exacto. Y este 8M vamos a ver
afortunadamente, quienes utilizaron el feminismo como moda, y nos toca a nosotras entender que ahora a nuestra pliego petitorio de cosas hay que también a las compañeras feministas sumarlas a que hablar en contra del genocidio en Palestina, hablar en contra del bloqueo. Hay una chamba que tenemos que hacer, yo creo, una vez juntándonos el 8M, y también que este 8M sea para conmemorar a las mujeres que están resistiendo este embate fascista en todos los países, desde Ecuador, por lo que está pasando ahora, y lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Estados Unidos. Sería mi reflexión respecto al 8M, y lo demás, pues vamos viendo qué hacemos con las mareas. Corina Machado. Bueno, pues vamos viendo. Muchísimas gracias a los cuatro por esta mesa tan interesante, donde salieron ya muchos temas de agenda para nosotros. Gracias de verdad a los cuatro.